Shalom, Masejet Eruvin, la página Samech Zayin Amud Aleph. Estamos en la novena línea donde están los dos puntos. Cuenta la Gemara, Rav Chizda ve Rav Sheshet kipagei behadei adadei. Cuando Rav Chizda y Rav Sheshet se encontraban, Rav Chizda martean sifvose mi masniasa de Rav Sheshet. Rav Chizda le temblaban los labios de como Rav Sheshet sabía tantos Mishnayot y tenía miedo que Rav Sheshet le haga una pregunta de dos Mishnayot. Entonces temblaban sus labios. Ve Rav Sheshet, mirta kule gufe mi pilpule de Rav Chizda. Rav Sheshet le temblaba todo el cuerpo porque Rav Chizda era muy harif, dice Rashi, muy afilado y tenía miedo de las preguntas que le puede hacer Rav Chizda. Cuenta la Gemara, ba minei Rav Chizda me Rav Sheshet. Rav Chizda le preguntó a Rav Sheshet, shnei batim mishnei tzidei reshut harabim. Dos casas que entre ellos pasa un dominio público, por lo tanto, obviamente, cuando entró Shabbat no podían usar el lugar que queda entre las dos casas. No pueden hacer tiltul, no pueden sacar de la casa hacia allá. En Shabbat mismo llegaron Nochrim, hicieron mechitzot en los dos lados del dominio público y lo formaron un dominio privado que se vuelve como un patio entre las dos casas. Le pregunta Rav Chizda Rav Sheshet, Mau, si se puede hacer ahora bitul reshut, que una de las dos casas renuncia a sus derechos de uso en ese lugar que está entre las dos casas y el otro de la otra casa pueda usarlo en ese Shabbat. Y explica la pregunta. Aliba demande amar en bitul reshut mechatzer lechatzer lotiba eleja. Según la opinión que no se puede hacer bitul reshut, renunciar a los derechos cuando es de un patio hacia otro patio, como vimos la opinión que para poder hacer bitul reshut, según esta opinión, tiene que ser un lugar que también causa una protección uno para el otro, y también podían hacer iruv entre ellos, iruv hatzerot entre ellos, y solo en ese caso también pueden hacer bitul. Entonces, pero en el caso de dos hatzerot, cuando son dos patios que no causan una protección uno a la otra, que quedan uno al lado de la otra, y de cada uno de ellos hay salida al dominio público, no se puede hacer bitul. Entonces, según esa opinión, no hay pregunta. ¿Por qué? Ashta di baule aruve metmol matzu me'arvei amarta en bitul reshut mechatzer lechatzer acha di baule aruve metmol lo matzu me'arvei lo kol sheken. En dos hatzerot que no causan una prohibición una para la otra, se puede hacer iruv hatzerot entre ellos dos para que puedan usar uno el hatzer del otro, y de todos modos dices que no se puede hacer bitul porque no causan una prohibición uno al otro. En el caso de nosotros, que ni siquiera podían hacer iruv cuando entró Shabbat, porque en ese momento era un dominio público que no existe hacer iruv hatzerot en él, con más razón que ahora no se puede hacer bitul reshut. Entonces, no, según esa opinión es la pregunta. La pregunta es, aliba demande amar yesh bitul reshut mechatzer lechatzer. Según la opinión de Rabbi Yochanan, que si hay bitul reshut de hatzer a otro hatzer, porque como podían hacer iruv, entonces también pueden hacer bitul. Esa es la pregunta. Atam de baule aruve metmol matzu me'arvei bitul enami matzi mevatel. Entre las dos hatzerot que pueden hacer iruv también pueden hacer bitul. Aval acha de lo matzu me'arve metmol bitul enami lo matzi mevatel. Mientras que en el caso de nosotros que no podían hacer iruv hatzerot antes que entre Shabbat, entonces no se puede hacer bitul. O Dilma, Loshna, otra vez no hay diferencia según esta opinión. Aunque no puedan hacer iruv hatzerot, de todos modos bitul, ahora que se formó la posibilidad, sí pueden hacer. Amarle le dijo a Rav Sheshet, en mevatlin, le dijo no. Si no tenían la posibilidad de hacer iruv, no pueden hacer bitul reshut. Aunque según esta opinión no se necesita que ellos causen una prohibición uno para el otro, de todos modos que tengan la posibilidad de hacer iruv, si es uno de los requisitos para que se pueda hacer bitul, y no pueden hacer bitul. Otra pregunta le hace, met nochri beshabbat mau. Un hatzer, un patio donde viven dos israelíes y un nochri, y no alquilaron de él sus derechos y no hicieron iruv hatzerot entre ellos, y el nochri falleció, murió en el Shabbat mismo. Ahora bien, la pregunta es si se puede hacer bitul reshut o no, y explica la pregunta. Aliba demande amar sochrin lo itiba eleja. Vimos un caso que también opinó Rabbi Yochanan, que si era un lugar que vino un nochri durante Shabbat, se puede alquilar en Shabbat sus derechos y entonces hacer bitul reshut. Dice, según esa opinión, no hay pregunta.
Ashta tarte avdinan hadamibae. En ese caso hicimos dos cosas. Primero lo alquilamos del Nohri y además hicimos bitul reshut. Si eso se puede hacer, con más razón que en el caso de nosotros, que hay solamente ese bitul reshut, que se puede hacer en Shabbat. El akitibaileja, la pregunta es, aliba demande amar en sojin. Según la opinión que no se podía alquilar del Nohri cuando vino en Shabbat, esa es la pregunta. Tarte udelo avdinan, ajade avdinan. Tal vez en ese caso, porque había que hacer dos pasos, también alquilar los derechos y también hacer bitul reshut, es que no se puede hacer. Ajade avdinan, pero aquí en el caso de nosotros que hay que hacer solamente bitul reshut, tal vez sí se hace. O dilma loshna, o tal vez no hay diferencia, así como ahí no se podía hacer, también en el caso de nosotros no se podía hacer. Amarlei ani omer mevatlin, le dijo Rashi, yo opino que sí se puede hacer bitul reshut. Como antes de Shabbat, ellos podían haber alquilado de el Nohri sus derechos y hacer Eruv Hatzerot, entonces es un lugar que se puede hacer Eruv Hatzerot. Como es un lugar que se puede hacer Eruv Hatzerot, por lo tanto también se puede hacer bitul. Veimnona, pero Imnona amar en Mevatlin. Rav Imnona opina que no se puede hacer bitul. ¿Por qué? Porque como había que alquilar del Nohri para poder hacer Eruv Hatzerot y no alquilaron del Nohri, es considerado un lugar que no se puede hacer Eruv Hatzerot. Por lo tanto, tampoco se puede hacer bitul. Sigue la Gemara. Otro caso. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Nohri sheyesh lo petach arba'a al arba'a. Sabemos que el Nohri, cuando hay dos israelíes que viven con el Hatzer, él causa una prohibición. Ahora estamos hablando en un caso que hay por lo menos dos israelíes o más y hay un Nohri que usa junto con ellos el mavoy de ellos, pero tiene también una salida de su casa que tiene el tamaño necesitado para ser considerado una salida importante, 4 tfajim sobre 4 tfajim, patuach lebika, que de ahí él puede salir a un valle, al campo, a un lugar abierto completamente. Dice Shmuel, afilu machnis umotzi gmalim vekronot kol hayom kulo derech mavoy, aun si él usa el mavoy, donde están también los israelíes, lo usa y todo el día saca camellos y carretas a través de allá, de todos modos, en oser al bnei mavoy, de todos modos, en ese caso, no es considerado que él participa con ellos en el mavoy y él no causa una prohibición en el mavoy. Maitaime, bepitja de miyachad lei ve'u nijalei. Porque como él tiene una salida que es solamente de él, y es una salida grande a un campo grande, por lo tanto, nosotros decimos que él prefiere esa salida. Por lo tanto, con respecto al uso de él del mavoy, lo vemos como alguien que casualmente usa nomás el mavoy, no como alguien que es también dueño aquí del mavoy. Por lo tanto, en este caso que él tiene otra salida, aunque él usa el mavoy, no causa una prohibición para el resto de los israelíes y no hay que alquilarle de sus derechos, sino hacen entre ellos Eruv Hatzerot o Shituf Mavot y con eso es suficiente. Pregunta la Gemara, Iba elahu patuach lekarpaf mau. Si la otra salida que tiene el Nohri no es hacia una bik'a, un lugar grande, sino hacia un karpaf, que es un lugar que tiene mejitzot y es más cerrado, en ese caso que también decimos que él prefiere su salida privada, o en ese caso ya no decimos eso, y entonces el uso del mavoy sí causa una prohibición. Dice la Gemara, Rav Nachman bar Ami Mishmei de Ulpana, lo dijo en nombre de Ulpana. El nombre de Ulpana que es el nombre de la yeshiva, que es el nombre de un Rav, que lo escuchó de un Rav, que lo escuchó de un Rav, y así pasó en Masoret. ¿Qué fue lo que él dijo? Afilu patuach le karpaf. No hay diferencia si es a una bika, a un karpaf, aunque sea abierto un lugar de mejitzot, de todos modos él prefiere esa salida y no causa una prohibición en el mavoy o en el hatzer. Dice la Gemara, Rabbe y Rav Yosef vienen y explican la halajá que acabamos de mencionar del karpaf y dicen, de Amre Tarvayu, dijeron los dos, Nohri betzataim oser. Si el karpaf tiene solamente el tamaño hasta betzataim y no más, en ese caso no prefiere esa salida y sí causa una prohibición en el mavoy. Yoter mi betzataim eino oser. Si el karpaf es más grande de betzataim, en ese caso es que él prefiere ese lugar para sacar sus cosas y entonces él no causa una prohibición en el mavoy. Y siguen y dicen, ve Israel, si es un Israel que también participa y usa ese mavoy y se le olvidó participar en el Shituf Mevot que hicieron, en el Eruv Hatzerot que ellos hicieron, y el Israel tiene otra salida hacia un karpaf, entonces aquí es al revés, él no participó en el Eruv y aquí es al revés. Beitzataim eino oser.
si el karpaf que él tiene salida él es hasta Betzatayim, que en ese caso él puede hacer tiltul allá, de su casa puede sacar para allá, en ese caso él no causa una prohibición en el Mavoy, porque en el Shabbat decimos, tú como tú tienes otra salida, tú vas a usar ese lugar y ese es tu lugar que tú usas, por lo tanto no causa una prohibición en el Mavoy, y aunque no participó, no dañó el Shituf Mevot o el Iruf Hatzerot del resto de la gente del Hatzer o el Mavoy. Pero si el karpaf es yoter mi betzatayim oser, en el momento que el karpaf es más grande que betzatayim y las mechitzot no fueron hechas para un uso doméstico, eso es la definición por lo común de un karpaf, por lo tanto eso se vuelve una carmelit y Jajamín prohibieron que haga tiltura, ¿ya? Ahora, como él ahora no puede usar el karpaf, entonces no puede usar esa salida, le queda sola la salida a través del hatzer y del mavoy. Por lo tanto, él sí causa una prohibición para el resto de la gente, y si no participa en el Iruf o en el Shituf, entonces todos no pueden usar el Hatzer o el Mavoy. Pregunta la Gemara, lo mismo que hicimos antes a lo que dijo Shmuel, hay otra opinión, otra mora que no había escuchado ya la respuesta de nosotros, entonces, que dijo la Gemara, entonces hace la misma pregunta, y cuenta la Gemara, Ba minei rove bar chaklai me Ravuna, le pregunta a Ravuna, patuach le karpaf ma'u con respecto al Nohri, que también usa el Mavoy y también tiene una salida, y dijimos, según Shmuel, que si es una salida a una bik'a, a un campo, entonces no causa una prohibición, y le pregunta qué pasa en un karpaf. Amarla y le dijo a Rey Amru, ya dijeron, Betzatayim oser, si el karpaf es hasta Betzatayim, entonces sí causa una prohibición, y otermi Betzatayim en oser, pero si el karpaf es más grande que Betzatayim, no causa una prohibición, como mencionamos antes. Y hasta aquí Samer Zain Amud Aleph.